Buenas tardes, buenos días o también puede ser buenas noches, queridos estudiantes. Continuando con lo que es la actividad que han estado realizando en la clase, vamos a realizar un video conclusivo en donde vamos a realizar un ejercicio en el cual tenemos una función, que en este caso va a ser una función coseno, y vamos a identificar cada parámetro que existe ahí y por ende vamos a calcular todo lo que sea necesario para poder graficar la ecuación y después lo vamos a comprobar con la app de GeoGebra. ¿Ok? Entonces, en primer caso, para poder identificar los parámetros, sabemos de que existe el parámetro A, el parámetro B, C y D. También se puede decir como los coeficientes de la función. En este caso, la letra A vendría siendo la amplitud. ¿Y dónde se posiciona la amplitud? Se posiciona justo el número que está al comienzo de la función. Podríamos decir entre comillas, porque también este 4 podría estar antes. Pero en este caso, como todas las funciones que hemos hecho están en base de esta manera, eh, recordamos de que el 5 vendría siendo el número que está aquí, es la amplitud, porque se está multiplicando con la identidad trigonométrica, ¿ok? Que en este caso es el coseno. Con el seno va a ser exactamente lo mismo. Así que la amplitud vale 5. La letra B es el coeficiente que se posiciona justo multiplicándose por la variable, que en este caso es x. Por ende, ¿cierto? Vendría siendo este numerito, lo vamos a encerrar también, y vendría siendo 2. La letra B es esencial para poder calcular el periodo de lo que vendría siendo de la función, ¿ok? Luego tenemos este menos 1, que lo encerramos por completo, tanto su signo como el número, y nos da menos 1. ¿Ok? Recordar que el C nos está indicando si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Obviamente tal la función. Y la letra D vendría siendo por último el último número que está aquí, que es más 4. Por ende es 4. Entonces ya con estos 4 datos podemos hacer varias cosas. Como por ejemplo, primero decir que la amplitud, y lo voy a colocar con letra con color azul, que la amplitud de la función vale 5. Ok, ya tenemos la amplitud. Podría ser 5 unidades porque no sabemos con exactitud qué unidades podría aparecer, metros, centímetros, etcétera. No sabemos con exactitud. Luego tenemos la letra B. La letra B nos va a servir para calcular el periodo. Ok, en este caso, el periodo tenemos que tener en cuenta una fórmula. La expresión matemática vendría siendo el periodo igual a 2pi y aquí aparece el parámetro por b. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a reemplazar el valor de b y vamos a calcular el valor del periodo, ya que 2pi es una constante cualquiera. Por ende, tenemos 2pi partido en 2, ¿cierto? En los 2 se van a cancelar, ya que 2 dividido en 2 es 1, y nos queda solamente pi. O sea, el periodo, entonces el periodo es igual a pi, ¿ok? Y eso sería. Luego, bueno, normalmente en física el periodo se mide en segundos, ¿ya? Porque es un tiempo que demora la onda en realizar un ciclo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vendría siendo la letra C? La letra C es lo que conocemos como cuando la onda se desplaza de forma horizontal, derecha o izquierda. Entonces vamos a colocar aquí desplazamiento horizontal. Entonces, en desplazamiento horizontal va a ser dado por la letra C, como habíamos dicho. En este caso, como es un negativo, nosotros tenemos que recordar que es todo lo contrario a lo que se dice en la gráfica, en lo que respecta al eje X. Nosotros estamos acostumbrados a que el positivo esté en el lado derecho y el negativo en el lado izquierdo. Pero en este caso va a ser al BR. ¿Qué lo va a indicar en negativo? Que se va a ir a la derecha. Y si es positivo nos va a dar que se mueve hacia la izquierda. Por ende, en desplazamiento horizontal vendría siendo
como es menos 1, va a ser una unidad hacia la, sí, y yo creo que ya lo estén adivinando, hacia la derecha. ¿Correcto? Recuerden que es al revés. No lo mismo pasa cuando tenemos el desplazamiento vertical, que es de suma importancia porque después lo van a ver. El desplazamiento vertical vendría siendo lo que es, aquí ya no hay una regla que indique que es lo contrario, no, es tal cual es. Si es para arriba es positivo, si para abajo es negativo. En este caso, como es positiva la letra D, un número positivo, por ende, va a ser hacia arriba. O sea, 4 unidades hacia arriba. Y ya tenemos lo que es prácticamente la mayoría de los datos. Ahora, para poder calcular lo que es, por ejemplo, el dominio de esta función, su dominio de f viene dado de que va a ocupar siempre todos los números que se encuentran en el eje X. Por ende, no hay ninguna restricción para el dominio. Así que en este caso vendría siendo todos los reales. De hecho, la aplicación de GeoGebra entregada en la clase, nos podemos dar cuenta de que nosotros siempre que apretamos dominio, siempre va a dar los reales, ¿ok? Y también por la gráfica, porque es infinita. A menos que lleguemos a un acotamiento, podemos acotar la función, ¿ok? Pero este no es el caso. Y el recorrido. A ver, en recorrido de la función nosotros sabemos de que si la onda, por ejemplo, aquí voy a hacer un dibujo bastante chueco, pero si la onda va situada de esta manera, ¿cierto? En donde prácticamente la mitad de la onda está situado el eje X, podríamos decir de que esta parte, ¿cierto? Es la amplitud y esto también, ¿verdad? La cosa es de que cuando la onda se mueve, ¿cierto? Tanto hacia abajo o hacia arriba, ¿cierto? Aquí en recorrido se ve afectado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vendría siendo? Que en estricto rigor nosotros lo que vamos a hacer es aplicar esto. Sabemos de que va a ser una A, ¿cierto? Y le vamos a sumar lo que se elevó hacia arriba. Porque obviamente, ¿cierto? Haciendo el dibujo nuevamente, ¿verdad? Si la onda subió, por ejemplo, hizo esto, la verdad es que ya este número que se encuentra aquí, que estoy marcando, va a ser un número distinto, ¿ok? Se le está sumando esa distancia de la cual subió la onda. Por ende, entonces, vendría siendo más D. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos de que también está abajo, ¿cierto? En la parte, nuevamente el dibujo, está, no sé para qué lo borro, está la onda, ¿cierto? Y tenemos que aquí, ¿cierto? Se posiciona la parte negativa. Por ende, ¿cierto? Me salió un poco mal la línea, perdón por eso. Vendría siendo esto, ¿sí? Después lo voy a explicar mucho mejor con la gráfica ya dada, pero aquí este punto, ¿cierto? Podemos situarlo como un punto mínimo también. Viene dado, ¿cierto? Con una coordenada negativa. Se podría dar como coordenada negativa, pero en general tenemos menos a. Y le vamos a sumar la distancia d. Sin más rodeo vamos a reemplazar los datos. En este caso la amplitud vale 5, la d vale 4, menos 5 más 4. Y con esto, ¿cierto? Obtenemos 5 más 4 son 9 y menos 5 más 4 son menos 1. O sea que el recorrido de nuestra función va a ser entre 9 y menos 1. ¿Ok? Entonces ya tenemos la mayoría de los datos y lo que nos faltaría es solamente sacar el mínimo y el máximo de la función, lo mínimo y máximo relativo. Hay que recordar que en el coseno, tanto el coseno y el seno, tiene distintos máximos y distintos mínimos relativos. A lo que me refiero, como para poder recordar, y voy a hacer un poco acá despacio, o si puedo escribirlo aquí abajo, mucho mejor. Para el caso del coseno, tenemos que saber de que el ángulo que se encuentra aquí, estoy hablando de, voy a borrar un poco la parte roja, ahí.
esta parte de aquí, ¿cierto? Este ángulo debe ser igual, en el caso para calcular el mínimo, por ejemplo, tenemos que es 2x más, no, perdón, menos 1, ¿correcto? Entonces, para hallar el 2x menos 1 va a ser igual a lo que es el mínimo de la función, que en este caso va a ser pi, ¿ok? Estamos hablando de un mínimo en el cual el coseno es generalizado, ¿sí? Que no tiene estos parámetros que son c y d, por ejemplo, ¿ok? Ni siquiera el 5, solamente el coseno puro, ¿sí? Que se mostró en el video de introducción. Entonces ahora despejamos el valor, ¿cierto? Nos queda 2x igual a pi más 1, y luego x lo despejamos y queda pi más 1 partido en 2. Por ende, nos queda prácticamente pi medio más un medio, prácticamente. Y esto va a ser igual para toda la familia de puntos que estén en el punto mínimo. Me refiero a todos los puntos que estén abajo, en la parte mínima de la onda. Por ende, ¿cierto? El mínimo va a ser para todas las... En general va a ser más el periodo que nosotros lo calculamos, que es pi, ¿cierto? Por k. Y este valor k vendría siendo un parámetro en el cual si k vale 0 nos daría este valor que sería siendo el primer mínimo de la ecuación, el primer mínimo de la función. Luego si k vale 1 vendría siendo el segundo mínimo, si k vale 2 el tercer mínimo, y así sucesivamente porque se va a ir sumándole pi, ¿ok? El periodo, porque cada periodo, ¿cierto? Cada una vuelta, cada ciclo se va repitiendo el lugar mínimo, solo que en una distinta coordenada x, ¿sí? Después me lo entendería mucho mejor con los gráficos. Luego tenemos lo que es el máximo de esta función. Ahora sí, el máximo vendría siendo que el mismo ángulo que tenemos de la función va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a despejar el 1, ¿cierto? O sea, despejar el 2x, va a quedar 0 más 1, que eso va a dar 1, ¿cierto? Y luego x va a ser igual a 1 partido en 2, que va a dar un total de 1 medio. Por ende, este 0,5 que vemos aquí, ¿verdad? Va a ser 1 medio más esto mismo, pi por k. ¿Ok? Entonces ya tenemos el mínimo relativo y el máximo relativo. Para el caso del seno se hace exactamente lo mismo, solo que en vez de pi, ¿cierto? En el mínimo va a ser, según recuerdo, pi medios, y máximo va a ser 3 pi medios, ¿ok? Luego, una vez que ya tenemos todos los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la app de GeoGebra y vamos a comprobar todos estos datos que hemos calculado provisoriamente. Entonces, voy a poner un poquito pausa y voy a colocar la función. Y bueno, ya inmediatamente volvimos y tenemos aquí la app para poder ingresar las funciones, ¿ok? Entonces, como estamos trabajando con la función coseno, la ponemos ahí, ¿cierto? Y ponemos los datos que teníamos en nuestra ecuación. Teníamos que la amplitud, ¿cierto? Que es igual al valor de a, ¿cierto? Nos va a dar, era 5, ¿correcto? Vamos a bajar esto. No lo noto. 5. Luego tenemos que el b vale 2. Así que vamos a colocar aquí 2, ¿correcto? ¿Ya? Ah, pero no la nota. Ahí sí. Luego tenemos la parte de movimiento horizontal, ¿cierto? Que se está moviendo, obviamente, horizontalmente a lo largo del eje X, que nos está moviendo hacia derecha o izquierda, que es el valor de C. Y el valor de C es menos 1. Vamos a ver si lo podemos ingresar, porque aquí está un poquito. Menos 1, ¿correcto? Ahí está. Y por último, tenemos el movimiento vertical, la letra D, que nos da más 4.
Esto es un poquito engorroso estar haciéndolo esto, porque sube y baja cada rato. 4 positivo. Sí, ahí lo alcanzamos a colocar. Perfecto. Entonces, ya tenemos, ¿cierto? Ahí está la función. Ahí está graficada la función, ¿sí? 5 coseno de 2x menos 1 más 4, ¿correcto? Y tenemos la función, en donde ya nos están señalando el máximo relativo y el mínimo relativo, ¿correcto? Aquí vamos a apretar reiniciar para que así no esté ningún dato ahí, que ese dato estaba sobrando. Entonces, nosotros hemos calculado previamente el periodo. El periodo era pi, ¿ok? Entonces vamos a poner el periodo y justamente da 3,14. Perfecto, ya nos da el periodo. En recorrido nos había dado algo sobre que era entre menos 1 y 9, ¿cierto? Más o menos hora 9 entre menos 1. ¿Qué se diría? Entre 9 y menos 1, tal cual como nos había salido. De hecho, aquí está, 9 y menos 1, así que ya lo tenemos correcto. Tenemos la amplitud también que ya obviamente la teníamos buena porque vale 5. Tenemos el pi, ¿cierto? 3,14. Y vamos por lo que es el dominio ahora y máximo y mínimo. ¿Ok? Entonces, tenemos el dominio, vamos a hacerle clic y obviamente va a dar todos los reales y nos señala el dominio, ¿correcto? Al igual que en recorrido que nos señala la parte del intervalo, ¿ok? Entre 9 y menos 1. Correcto, entonces ya tenemos el periodo, el recorrido y el dominio. Nos faltaría las funciones. Aquí tenemos función relativa a seno y función relativo, mínimo relativo de la función seno. Por otro lado, con morado tenemos las de coseno, así que vamos a verlas. Va a ser 0,5 el máximo y el mínimo es 2,07. Entonces vamos a ir a la hoja nuevamente. Yo me acuerdo que nos daba 0,5 porque daba un medio, ¿correcto? Y la otra, cierto que nos daba pi más 1, según recuerdo, partido en 2. Y exactamente, da pi más 1 partido en 2. Eso aproximadamente nos da 2,07. ¿Ok? Y si obviamente le vamos sumando pi, ¿cierto? 3,14 nos va dando 5,21 y así sucesivamente. Entonces, si pasamos a la app, aquí la tenemos, obviamente son los mismos resultados. El K aquí en este caso vale 0. Nosotros vamos a colocarle, vamos a colocar 1, ¿cierto? Y ven cómo ya cambia el resultado. Fíjense, ya cambió. Voy a colocar aquí y ahí está, tal como habíamos dicho. El mínimo relativo cambió 5,21 y el máximo relativo también cambió y la gráfica también nos acaba de cambiar, ¿ok? Se acaba de correr, ¿sí? Así que estamos bastante bien en lo que respecta a lo que es las gráficas, ¿sí? Y hemos comprobado que nuestros resultados son totalmente correctos, ¿sí? Así que podemos apretar el botón reiniciar y podemos nuevamente hacer otra gráfica y otra función dependiendo que nos sale, seno o coseno, ¿ok? Así que bueno, esto ha sido el video conclusivo. Espero que les haya gustado, espero que hayan resuelto todas sus dudas y consultas. Así que cualquier cosa lo pueden consultar nuevamente si no han entendido. En los comentarios pueden escribirlo. Eso sería todo, cuídense mucho y nos vemos. Adiós.